Listo, quiero compartirles algunas reflexiones finales sobre lo que hemos hecho en el día de hoy, sobre todo pues para la gente que llegó tarde, porque empezamos primero con el tema del peritaje de John Blanco Barriga, que es un investigador del CTI de la Fiscalía y que fue encargado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Augusto Reyes Medina, de salvar unas conversaciones, unos audios de WhatsApp que habían sido eliminados del celular de la exintegrante del grupo paramilitar Cacique de Pipintam de la Saucé. ¿Y por qué hicimos hoy este ejercicio? Porque, como les dije, habíamos empezado más con elementos del pensamiento crítico y estamos tratando de aplicar herramientas tecnológicas como recursos, pero hoy hicimos al revés, o sea que empezamos con las herramientas tecnológicas para llegar a los conceptos críticos. Hicimos otro método. En este caso, la herramienta tecnológica es un software forense del investigador del CTI que yo se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para la gente que llegó tarde, porque me parece importante que vean ese video en la parte en donde el señor John Blanco Barriga hace ese peritaje. Porque en este juicio el 70, el 80% es pura verborrea. ¿Qué significa verborrea? Puras palabras que no dicen nada, subjetivas, por decirlo de una manera más epistémica. Que no, que me contaron, que me dijeron, que yo creo, que no, que el doctor Uribe, que tal cosa, que no, que sí, doctor, no, doctor, correcto, doctor. Eso es pura verborrea. Aquí lo definitivo es la prueba. Y en este caso, hoy escuchamos 29 audios que estaban sonando cuando llegó la mayoría del grupo. 29 audios de WhatsApp que salvó el perito John Blanco Barriga del celular de la ex militante paramilitar, que también va a ser compareciente la semana entrante, Eurídice Cortés, alias Diana. Alias Diana, lamentablemente, por miedo, no quiso decir la verdad. Alias Víctor sí no le dio miedo, pero esas conversaciones la delataron. Y por eso vamos a ver si ella sostiene las mentiras que dijo en la corte, porque en la corte no sabía que la tenían escuchada. Aquí ya sabe que le escucharon todas las conversaciones. Entonces ya, si dice alguna mentira, la van a descubrir. Yo me pongo en el lugar de alias Diana y es muy incómodo, porque ella mintió en la corte y la pillaron. Entonces, si vuelve a mentir, la fiscalía también la va a pillar. Pero si no miente, que es lo que ha hecho alias Víctor, y deja de mentir como lo hacía antes, va a quedar mal con los uribistas, con los que le pagaron por el testimonio, así como le habían pagado a alias Víctor. Va a quedar mal porque no los va a defender. Va a decir, sí, yo dije mentiras en la corte porque no sabía que me iban a descubrir lo que yo hablé en WhatsApp. Pero si vuelve a decir las mentiras, le ponen esas conversaciones que ustedes escucharon ahorita. O sea, yo no quisiera estar en el lugar de ella. Tampoco quisiera estar en el lugar de alias Víctor, porque hasta se están metiendo con la mamá. La mamá de alias Víctor tiene 72 años y no la querían dejar comparecer de manera virtual, a pesar de que la señora presentó certificado médico. Cuando el acusado, que tiene la misma edad de la mamá de alias Víctor, el acusado también tiene 72 años, sí puede comparecer virtualmente. Entonces esto, como les decía ahorita, es vergonzoso. Pero, ¿qué es lo llamativo? Que el viernes no. El lunes vamos a tener unos insumos muy buenos para el viernes. Porque la idea es que ustedes vean todas las caras de la moneda, para que ustedes tomen o no tomen una decisión, porque al fin y al cabo el pensamiento crítico
no busca imponer una verdad o una interpretación o una visión de los hechos. El pensamiento crítico busca que las personas tengan todas las herramientas para tomar una posición. Por ejemplo, una posición puede ser, sí, yo le quiero creer a los testigos falsos, y para mí los testigos falsos son verdaderos, y los testigos que para usted son verdaderos para mí son falsos. Eso es una posición, y uno la tiene que respetar. Así la otra persona esté equivocada y así el peritaje contradiga a la otra persona. Y eso es el pensamiento crítico, o sea, tratar de darle a la comunidad todas las herramientas. No esconder testimonios. ¿Qué pasó ayer con el señor Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o cacique de Pipintá? Que se ocultó una información que no se podía ocultar. Porque el abogado Jaime Lombana le preguntó a Pipintá, ¿usted conoce personalmente al expresidente Álvaro Uribe? Y dijo, sí, yo lo conozco y me encontré 2 veces con él. La primera vez cuando yo era candidato y él era gobernador, candidato a la alcaldía de mi municipio. Y la segunda vez, cuando él dijo la segunda vez, el abogado lo cayó. O sea, yo nunca había visto eso en un juicio. El abogado lo cayó y no dejó terminar la respuesta del ex paramilitar. Y la juez, me parece que ahí le faltó autoridad, porque la juez debió obligar a que el testigo terminara de declarar, porque hay una obstrucción en la justicia. Y la fiscal tampoco hizo objeción. Objeción, su señoría, que deje terminar al compareciente su respuesta. O sea, el HP abogado lo cayó y la gente se quedó con las ganas de saber lo que el paramilitar iba a decir de su segundo encuentro con Uribe. Entonces el paraco dijo, se dio cuenta que lo estaban callando, entonces el paraco alcanzó a decir, es que no, es que cállenme, que en W Radio lo va a contar todo. O sea, W Radio lo va a entrevistar. O sea, mira, es que uno trata de tapar las cosas. Por mucho que uno trate de tapar la verdad siempre sale a la luz, dice, por ahí una frase de cajón, que es una falacia en algunos momentos, pero que también puede ser algo correcto en otros momentos. Pero esa verdad que cayeron ayer, y lamentablemente a la juez le faltó autoridad y a la fiscal también, esa verdad que trataron de callar, el señor Pipintá ya la dijo en la corte, ya se la va a decir otra vez a W Radio, ya se la dijo a un periodista extranjero que lo entrevistó en YouTube, o en un video que montaron en YouTube. O sea, ¿qué ganó el abogado con callarlo? Mostrar que están ocultando algo. Si mi cliente, al que yo defiendo como abogado, es inocente, ¿yo por qué tengo que callar a un testigo en contra de mi cliente? Yo le digo que hable. Es como callar a estos mitómanos que hablaron hoy. Par de mitómanos. ¿Cuál es más mitómano de los dos? Ahí se compiten con alias Calicia, ¿cuál es más mitómano de los 3? Mitómanos, contradictorios, totalmente manipulados por el abogado defensor. Sí, doctor, correcto, doctor. Así es, doctor. Exacto, correcto, doctor. Totalmente absurdo. Pero, ¿por qué les digo que vamos a tener unos insumos muy interesantes para el viernes? Porque vea, vamos a tener el testimonio de alias Víctor, el testimonio de la mamá de él, el testimonio de la paraca a la que le pillaron todas las conversaciones en WhatsApp que las escuchamos hoy, o sea, de Eurídice Cortés alias Diana, y el testimonio de otro mitómano que está imputado por esos mismos delitos, el abogánster Samuel Sánchez Cañón. O sea, vamos a tener unos testimonios, el de alias Fosforito, que es el que está aquí en Medellín. O sea, con esos 5 testimonios, ustedes van a tener todos los elementos para tomar una decisión. Y para ustedes decir, yo quiero creer en esto. Yo quiero interpretar este hecho de esta manera. Por ejemplo, si uno calla a otra persona de esa forma, violando incluso las reglas de un contrainterrogatorio judicial, o sea, hay muchas cosas que quieren ocultar. Si tuviéramos una prensa crítica en Colombia, estoy hablando de la prensa tradicional, porque yo veo más crítica en la prensa alternativa, estarían diciendo, pero ¿por qué este abogado cayó ese testigo? Y el testigo, de todas maneras, va a hablar, a no ser de que se muera o le quiten la vida, pero el testigo va a hablar en W Radio. Aquí en este juicio ya no habla más, pero en W Radio va a hablar. Y ya habló también en otra entrevista, y en la corte ya habló, y en el radicado de 1554 páginas está también su testimonio. Entonces, ¿para qué quieren tapar el sol con un dedo?
¿para qué se pone a preguntar? O sea, el tipo creyó que el testigo iba a decir, no, yo no lo conozco. Entonces ya el abogánster, como usted no lo conoce, entonces usted no puede hablar de él porque usted está hablando de oídas. Pero cuando el testigo le dijo, sí, yo lo he visto 2 veces en persona. Entonces ya el abogánster dijo, fue pucha, la cagué. Pero lástima que ahí la juez estuvo muy dormida y la fiscal también. Bueno, ya para terminar. Otra de las conclusiones que podemos sacar es que todas las personas tienen derecho a tener una opinión. Digamos que en una sociedad democrática, cada quien puede interpretar las cosas como le dé la gana. Y cada quien tiene derecho a creer lo que le dé la gana. No, que yo quiero ser uribista o antiuribista o que yo quiero ser apático o indiferente con esto no me importa. O que yo quiero ser el cheque, como decían los audios ahorita, yo quiero ser el cheque y ya después, no, yo quiero es mi libertad, ya no quiero el cheque, quiero es mi libertad. Ya cambiaron tus prioridades. Pero hay hechos que por muy manipulados que sean, solo tienen una interpretación. Hay hechos que son irrefutables. Esa es una de las últimas conclusiones que les quiero compartir. Por ejemplo, las interceptaciones telefónicas. Las interceptaciones telefónicas son irrefutables. Porque ahí está clarito lo que dice cada persona. Y este proceso es muy riguroso porque voy a mostrarles un pedacito de esas interceptaciones, pero hoy no vamos a escucharlas todas porque ya casi nos vamos a ir, pero quiero que escuchemos 5 minutos de esas interceptaciones telefónicas, que son las más comprometedoras. Y aquí es en donde uno tiene que meterle a esto un poquito de cabeza, porque esto no es un tema de fanatismo. La gente se está yendo para el fanatismo. Cuando hay argumentos contundentes, el fanatismo no cabe, o el fanatismo queda totalmente en evidencia. Aquí vamos a ponerle cuidado solo a unas cuantas conversaciones. Acá interceptaron a varios sujetos, a Diego Cadena Ramírez, al señor Villegas, a Álvaro Uribe y a la familia de Juan Guillermo Monsalve. Esas son las personas que fueron interceptadas. Entonces, vamos a escuchar un momentico de esto para que ustedes saquen sus conclusiones. Con grandes aportaciones analistas desde que me gradué en la universidad en el año 2004. Mi presentación en profesión penal. Yo me di en de todos los caminos, hermano. De todos los caminos. Bueno, una apariencia, uno de la literatura. Mira, por lo menos soy cacharito. Me presentan varios puestos de trabajo por recordar. Con el que había mucho trabajo y yo desde por la mañana hasta muy tarde, los otros negocios de mañana. Y que voy a decir que me cacharito. O sea, como aprovechando y cacharito, puedo hacer una pregunta personal. Que yo algo de vida para ver. Nunca me olvidé el ala y ay, ese pelito de al lado, de al lado por ahí, Mire que son conversaciones muy genuinas. O sea, uno en público no tendría una conversación de estas. Esas son conversaciones que uno hace con una persona con la que hay mucha confianza y que uno cree que jamás lo van a escuchar otras personas. O sea, eso es casi que lo vean a uno bañándose. Eso es tan íntimo como casi que un acto sexual. Ya yo tiene la orden, tío, cuando los hombres los saqueo, porque aparte yo. Bueno, con él, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Sabe cuál es la ventaja? Que a la hembra que lleva uno ese avión se le lleva usted a cabreo. Que a la hembra que uno lleva a esa, pero ojo con esta frase de Diego Cadena, que a la hembra que uno lleva a ese avión se le llorosea esa breva ahí mismo.
Pues recuerden que Diego Cadena fue el que había mandado ese video que tildaron de pornográfico. Entonces, vea, ahí la gente que de pronto no conocía esa parte de Diego Cadena, se nota que el típico es abogánster. O sea, es un abogánster que defiende criminales, mafiosos y que pues tiene unos comentarios que podríamos llamar machistas, objetualizantes hacia las mujeres, y que también es un tipo que es un digno representante de la cultura traqueta. La cultura traqueta de que consiguió un avión para montar unas hembras. O sea, mire cómo queda de mal parado este abogado, que entre otras cosas, este abogado también está en juicio por estos mismos delitos, por estas mismas grabaciones, y también debería ser condenado. En medio de esas conversaciones también se escuchó una conversación del abogado Diego Cadena con quien sería su hermano mayor Álvaro, a quien le dicen Miami. Hablan de hacerle una fiesta periodista después de sus publicaciones respecto al proceso. Este audio también fue revelado por Daniel Coronel. Bueno, esa conversación de Diego Cadena con su hermano es muy interesante, porque esa ha sido una de las falacias que han utilizado los uribistas. No, es que usted está enfermo por Uribe. No, es que usted tiene una obsesión con Uribe. Yo pienso que es que aquí ni siquiera estamos hablando de Uribe, o sea, estamos hablando de lo que representa Uribe. O sea, Uribe no es Duque. Como les decía ahorita, Duque es un pobre huevón. O sea, aquí estamos hablando de un tipo que estuvo en el cartel de Medellín, que fue alcalde y lo sacaron de alcalde por ser narcotraficante, que apareció en una lista con los 104 narcotraficantes más peligrosos del mundo, ocupando el número 82, que fundó y patrocinó grupos paramilitares, que fue gobernador de Antioquia, que ha sido parlamentario varias veces, que fue el presidente más mediático y con más escándalos y con más crímenes de lesa humanidad, y que es un expresidente con mucho poder mediático, que tiene un cartel de 160 testigos falsos, y que de esos 160 tiene 62 en el juicio. O sea, es que una cosa es uno montársela a cualquier persona y hablar todo el día de esa persona. Pero aquí no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un sistema mafioso y cultural a la vez. O sea, el uribismo es un sistema cultural. Es un sistema en donde la gente le gusta que maten a otra gente. O sea, si ustedes analizan el uribista promedio, ellos quieren que vuelva la seguridad. Y para ellos la seguridad es que maten los supuestos guerrilleros. Y el problema es que para el uribista promedio, el guerrillero no es el que tiene un camuflado y una metralleta, un fusil. Para el uribista promedio, el guerrillero es todo el que critica a Uribe. Lo que ellos creen que la supuesta izquierda o el socialismo o el marxismo o los seguidores de Petro, que ellos los llaman petristas. Entonces, aquí cuando se investiga a Uribe, como lo hace por ejemplo Daniel Coronel, no es que Daniel Coronel esté enfermo. Lo que pasa es que Daniel Coronel es un empresario de la comunicación. Vea, si ustedes analizan los videos del canal de YouTube de Coronel de 10 videos, en 8 habla de Uribe, o en 9. O sea, es un canal que tiene miles de videos y el 80% habla de Uribe. Pero es porque el gobierno de Uribe se estaba volviendo una dictadura. Y a Daniel Coronel lo chuzaron con el DAS. El DAS no era poder judicial, no podía chuzar. Esto fue una chuzada legal, porque esto lo hizo la Corte Suprema de Justicia. La chuzada que le hicieron a Coronel con el DAS no era legal, porque el DAS no era poder judicial, era una dependencia del gobierno de turno. Y a Daniel Coronel le amenazaron a su hija cuando tenía 10 años. Entonces,
le mandaron muñecas y le dijeron, vea, si usted sigue denunciando al doctor Uribe, a su hija que tiene 10 años y que estudia en tal parte, le va a pasar lo mismo que a esta muñeca, una muñeca descuartizada. Entonces, ¿ustedes creen que Daniel Coronel es el enfermo? ¿O Daniel Coronel es el que está rayado con Uribe? Daniel Coronel fue víctima de Uribe. Y Uribe lo tildó de ser testaferro del cartel de Cali. Daniel Coronel lo llevó a juicio y le ganó, porque Uribe no pudo demostrar que Daniel era testaferro del cartel de Cali. Daniel Coronel sí pudo demostrar que Uribe tuvo vínculos con el cartel de Medellín. O sea, en esa cuestión judicial, que es el otro juicio de Uribe, ganó Daniel Coronel. Entonces, este abogánster Diego Cadena le dice a su hermano que ese HP de Coronel está enfermo por Uribe. Pero si un tipo siendo presidente te persigue, te amenaza a tu hija de 10 años, te hace exiliar, casi que te quita la vida y te calumnia de ser narcotraficante cuando el narcotraficante es él. O sea, Daniel Coronel tiene todo el derecho a investigar a Uribe. Y otra cosa, que Uribe da mucha audiencia. Cuando Daniel Coronel habla de cualquier otro tema, hasta de temas de Petro, no pasa de 20,000 vistas en YouTube. Y ustedes ven los últimos videos en vivo de Coronel con las audiencias de Uribe. Coronel siempre pasa de 100,000 vistas. Ha tenido videos de 500,000 vistas. O sea, Uribe es una buena marca como algoritmo también. Porque la gente quiere saber qué pasa con Uribe. Tanto los uribistas como los antiuribistas como los tibios, todo el mundo quiere saber qué va a pasar con Uribe. Entonces, que porque Daniel Coronel como periodista se pescó estos audios y se juntaron con los audios de la Corte Suprema, antes que no, que Coronel es el enfermo. O sea, que para ellos el dictador que perseguía a sus opositores y que amenazaba a su familia es el normal, y Coronel es el enfermo porque lo denuncia. O sea, estos tipos tienen la moral invertida. Y de esa misma forma ven la sexualidad. Ellos creen que una mujer se puede comprar con un avión. Bueno, y seguramente lo habrán hecho de esa manera. Habrán conseguido mujeres por tener aviones o carros. Pero eso muestra la mentalidad tan pequeña de estos sujetos. Bueno, sigamos escuchando. Ahora sí estamos cambiando de casa y listo. Entonces, hacerle una inversión. Lo importante te ha quedado claro que fue una iniciativa de hacer y con nuestro tratador y nos dijo la vaina. Exactamente, y mañana se presenta el esposo porque no van a presentación de conocimientos del tipo y que pensar en el tipo de que yo quede por ahí en algún sitio. Su conversación se ve clarita. Por eso, es la conversación que es, ¿no? Bueno, antes de hacer esta conversación, la última, Diego Cadena. Diego Cadena tenía la costumbre de grabar las conversaciones con la esposa de Juan Guillermo Monsalve de ese momento, con Deyanira. Entonces Diego Cadena grabó una conversación en un Dunkin' Donuts, pero el tipo la editó y le cortó todas las partes que lo comprometían a él o a Uribe. Y Deyanira grabó la misma conversación y la presentó completa. Entonces la corte pilló que Diego Cadena los quería engañar, y por eso fue que Diego Cadena terminó imputado y la doctora Deyanira quedó como víctima, exiliada también en este proceso. Y a Diego Cadena lo suspendieron como abogado. O sea, él ya lleva como 7 años que no puede ejercer como abogado, porque por este tipo de irregularidades fue que le suspendieron como su tarjeta profesional. Entonces, miren, personajes que no tienen la más mínima ética. Ahora vamos a escuchar la conversación de los familiares de Monsalve. Por ejemplo, Laura Monsalve ya debió comparecer. ¿Y sabe por qué no ha testificado? Porque la tienen amenazada. Y si ustedes leen esta conversación que vamos a escuchar ahora, se van a dar cuenta por qué la tienen amenazada a ella y a toda su familia. Entonces, yo me había enterado de uno que un cuchillo en la espalda, no es que por la espalda, yo no escucha bien, pues, que cómo se había enterado de eso. Entonces digo que la mamá había ido pues a visitar a Juan y que él le había contado. Bueno, otro que si ya lo habían amenazado, que si a nosotros nos han llegado amenazas. Entonces, no había tenido ningún y ya yo no puedo explicar más porque la jueza me dijo que me retirara ya y que esperara en la sala. ¿La dónde está? Acá en la casa. ¿Y no es eso que conmigo? Sí. Entonces yo le dije a la jueza, le dije, y se demora mucho y me dijo, no sé.
Y en la casa de justicia la cierran a las 12:30, pero yo estaba allá. Imagínate que ni siquiera están haciendo la audiencia, donde hacen las audiencias ahí normal, sino por allá en la oficina de la juez. Y eso está así con palabras del fondo. Sí, cuando las comunidades llegaron, no lo Es que yo no vi cuando llegaron. Cuando yo llegué a la, porque, fíjate, cuando yo llegué a la casa de justicia, mi papá ya estaba ya encerrado y no, yo lo escuché de afuera. Pero de la manera que caen, te hacen la misma pregunta, diferente de tu madre que de tu madre. Lo maluco, por eso yo digo que si hubiera sido mejor, si no hubiera estado ahí. Sí, no es que yo cuando venía bajando de estudio, yo le marqué a ver si todavía estaba allá, y no le rechazó la llamada. Bueno, vamos a tratar de contextualizar esta primera parte de la interceptación telefónica. Es decir, la hermana y el hermano de Monsalve estaban muy preocupados porque el papá de ellos estaba testificando sin un abogado ante la corte. Y como a ellos les habían pagado para unos testimonios falsos y para contradecir a su hermano Juan Guillermo Monsalve, entonces les daba miedo que en ese interrogatorio y sin estar acompañado de un abogado, al papá lo cogieran en la mentira. Entonces de ahí nace esta conversación. Pero ahí sigue lo más interesante, póngale cuidado. Y ella se la mandó con Cepeda, entonces imagínese, ella se daba una mano con gente de Cepeda. Yo le dije que se dejaran callados y está encerrado con gente de Cepeda. Es decir, debería estar encerrado con gente de Cadena, con gente de Uribe, pero está con gente de Cepeda. Entonces ahí la corte iba a coger el cuchito en mentiras. Entonces mire cómo están de preocupados. Entonces Laura quiere decir la verdad, pero Oscar dice, no, quédese callada. Eso es un cartel de falsos testigos. Pero ese papá es un testigo clave. Mi papá es un testigo clave, no se puede quedar callado. Pero mi papá no puede estar callado. Mi papá tiene que responder lo que le pregunte, no hay que decir nada. Un testigo clave es mi papá vio todo lo que Juan está diciendo y mi papá le callaba de la vista. O sea, el papá de ellos era el encargado de la hacienda de las Guacharacas, que era de los hermanos Uribe Vélez cuando fundaron el bloque paramilitar Metro y cuando le robaban gasolina de Ecopetrol con los paramilitares y cuando mataban a los enemigos allá en la finca de Guacharacas. Entonces, por eso ese testigo Juan Guillermo es tan importante y su familia también es importante. Pero toda esta gente la tienen amenazada. Y esta señora Laura, esta muchacha que se nota que tiene voz joven, esta muchacha Laura no ha podido comparecer porque le da miedo que la maten. O sea, así de caliente está esto. Mi papá se queda callado y es peor. A ver. Entonces, cuando van a preguntar, es un tema de la gente de su papá o la otra gente. Pues según él, es de Cepeda. ¿Cierto? Sí, yo no sé, porque está usando mi papá, mi papá puede ser porque mi papá no tiene nada. No, lo que yo no entiendo, el papá está usando mi papá. Sí. No. Se escucha una señora y un señor. Y no les pregunta. ¿Aló? O sea, tienen miedo de que contaran la verdad. Por ejemplo, si esos testigos fueran verdaderos, estos dos y el papá, no habría miedo de que el Cucho fuera solo a testificar. El Cucho decía la verdad y ya. Pero lo que les daba miedo era que al Cucho lo cogieran en contradicción con respecto a los demás. Bueno, esta conversación, con esta quiero terminar la clase de hoy. Esta conversación, porque las otras se las voy a guardar para la próxima clase, es de Villegas, que es un parapolítico ganadero, que también era reclutador de testigos falsos en este proceso. El señor Villegas. Póngale mucho cuidado. Presidente, Juan, ¿cómo le ha ido? Presidente, ¿qué ha hecho? ¿Cómo está su familia? ¿Y el señor que ha ido? ¿Usted trae? ¿Y lo cumplió? Ah, mira, les quería contar eso. Señor, ¿recuerda el día que yo nos reunimos en la defensa? Sí, señor, que hubo una llamada de un grupo ahí que nos tomamos un grupo por ahí en una... Sí, en la frontera. Las llamadas las interceptaron todas y la fiscalía nos hizo seguimiento a la defensa. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había completado. Me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. O sea que esta llamada la están oyendo estos hijueputas. O sea, así habla como un capo de la mafia. Un expresidente honrado. Pues, por ejemplo, si yo escucho a Petro en una conversación diciendo esto, yo digo, pues pucha, yo no vuelvo a votar por Petro, ni por nadie de Petro. O sea, ¿cómo así que yo digo, en vez de decir, que me escuchen, yo no le debo nada a la ley? Sí, la fiscalía me interceptó. Pero yo no les debo nada.
o la Corte Suprema me interceptó, yo no les debo nada. Pero, ¿cómo es que le dice al otro traqueto? Es que esta llamada la están escuchando estos hijueputas. O sea, así habla un capo de la mafia. O sea, ese Cucho es un capo de la mafia, no es ningún expresidente. Es un dictador. Ah, sí, esos pilotos interceptan todo. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. Pues, a ver, ese presidente está muy bueno, me parece que le la noticia y eso, yo me pongo que ahora es que no soy en ningún momento estamos contando testigos ni nunca. ¿Sabe por qué están diciendo eso? Porque ya saben que están interceptados. Que no, presidente, nosotros no compramos testigos, no. O sea, que ellos no compran testigos, sabiendo que ya la corte sabía que sí los compra. Pero graban esto como para que la revista Semana lo publique y diga, es falso que el presidente compra testigos, porque tal le dicen el presidente. Hemos comprado. Pero el pobre Luis, a ver si ese hombre, por lo menos se le da la corte que ese abogado viene de representación mía. Ahora que le han prometido, pues, de todo. Es más, yo nunca lo sabe. A Oscar les llevo y a Marina, los papás de ellos, que no me la tengan ahorita para que no le puedan ni lo digan nada. Oscar y Marina, los papás. O sea, ¿a qué están inventando algo para ensuciar a Cepeda? O sea, ¿qué Cepeda le prometió de todo a los papás de la familia Monsalve? Todo esto lo están hablando porque ya sabía que los tenían chuzados. Que lo llevó para Bogotá. Y yo al mes. Es que todo en la vida se devuelve, vea. Cuando él era presidente, él chuzó a los magistrados con el DAS. Y esta vez la corte lo chuzó a él. Pero la corte sí lo puede chuzar a él, porque es poder judicial. Ese mes y medio tuve que ir por la mamá por Marina al hospital en Bogotá. Y lo que llevaron para un gran para allá dentro de la de Bogotá, para alucinar. Que le prometieron que a cada familia, a cada persona le iban a dar 1.200. Y le dieron 1.200. O sea, como ya sabía que lo están escuchando, o sea, que Cepeda le iba a dar 1.200.000 a toda la familia Monsalve. Imagínate. O sea, que ellos empezaron a acusar a Cepeda de lo que ellos hacían, cuando las grabaciones y las interceptaciones muestran que los que lo hacían eran ellos. O sea, así de hipócritas son. Esto lo hicieron para tratar de promocionar la inocencia de él. Para todo que era. Nosotros nos dimos el dinero y el papi y la mamá estaban allá porque está dándole cabeza a ese señor. Y yo tuve que ir por el mes y medio a Bogotá, sacar la vieja Marina, la mamá de él, sacarla del hospital de Bogotá y traerla otra vez a Medellín, porque le prometieron pues miles de cosas. Y igualmente entonces según el tiempo también para lo. Eso es manipulación de testigos, o sea, supuestamente les prometieron cosas, pero yo los saco. O sea, eso es obstrucción a la justicia. Por eso fue que a este señor lo capturaron en el 2020. Eso es obstruir la justicia. Vea qué montón de mandaderos. Bueno, mírenlo a ver y estamos hablando. Bueno, y es bueno que tener como es bueno que Cadena, que como hablo con Cadena. Olvídate de eso. Bueno, y ahí ya le da el número de Diego Cadena. Y ya después, Diego Cadena empieza a hablar con él. Y como ya saben que están interceptados, empiezan a hablar de que están buscando la verdad. Esas conversaciones con Diego Cadena ya las analizamos el próximo viernes. Si quieren, van firmando la hojita. Yo por acá la tengo.